La Trinidad es una doctrina que parece inofensiva, pero abre las puertas para desviaciones peligrosas que dañan el Evangelio y corrompen la salvación. Es el tema que vamos a tratar en esta hora y vamos a mirar el por qué estoy haciendo esas aseveraciones. Quiero enfatizar que creo en que hay tres altos dignatarios en el gobierno de Dios y en que creo en que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Esos tres altos dignatarios son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Pero a pesar de esto, no creo en la doctrina de la Trinidad. Y les voy a decir el por qué. ¿Cuáles son las aseveraciones o por qué estoy haciendo estas aseveraciones? Antes que todo, quiero que sepan que la doctrina de la Trinidad, el catolicismo dice que es el dogma central de su organización. El dogma central del catolicismo es la doctrina de la Santísima Trinidad. En este dogma se basa toda esa pirámide, todo ese cúmulo de enseñanzas que tiene el catolicismo. Si usted tiene una oración trinitaria, tarde o temprano aceptará los fundamentos del catolicismo o del ecumenismo o de alguna otra corriente filosófica peligrosa que va a dañar su experiencia cristiana. Así que quiero que miremos en esta hora cuáles son los alcances, cuál es, hacia dónde nos lleva la adoración trinitaria. La gran mayoría de los trinitarios no conocen los alcances de esta doctrina. La gran mayoría de los trinitarios no saben lo peligrosas que son las conclusiones a las cuales nos lleva el ser trinitarios. Antes que todo, quiero decirles que todos los fundadores del adventismo, todos los pioneros fundadores del adventismo fueron antitrinitarios. Jaime Huay, el esposo de Elena G. de Huay, José Beis, ¿ustedes se acuerdan del capitán Beis? Todos los que estudiamos historia denominacional sabremos quién era el capitán Beis, que se entregó totalmente hasta el último chelín por la predicación del Evangelio. J. Nevis Andrews, la mente más privilegiada del adventismo. Se sabía todo el Nuevo Testamento de memoria y gran parte del Antiguo Testamento. John Norton Loughborough, uno de los pioneros, el último en morir de esos que estuvieron entre los fundadores. J. H. Wagoner, el padre de John L. Wagoner, que juntamente con Alonso Trevier Jones predicaron el mensaje de la justificación por la fe, y que la hermana Elena G. White dijo que llevaban las credenciales divinas. Todos estos eran antitrinitarios. Urias Smith, el gran director de la Review and Herald, quien escribió un comentario de Daniel y Apocalipsis que hoy todavía se estudia dentro del adventismo. Claro, se le han quitado todas las aseveraciones antitrinitarias que tenían esos libros en un principio, pero este gran pensador también era antitrinitario. Elena G. de White, en sus más de 100,000 páginas que ella escribió, no se encuentra nunca en ellas la palabra Trinidad. Escribió durante más de 60 años y convivió con todos esos otros personajes que hemos visto y nunca les dijo a ellos que estaban equivocados. Nunca les dijo que eran herejes porque eran antitrinitarios. Convivió con ellos y ella dijo de la experiencia que tuvo con ellos.
No trate nadie de deshacer los cimientos de nuestra fe, los cimientos que fueron echados al principio de nuestra obra por oración y estudio de la palabra de Dios y por revelación. Sobre estos cimientos hemos estado edificando durante más de 50 años. Y abajo también, en la parte que está en azul, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El fundamento de los pioneros no estaba cimentado sobre la doctrina de la Trinidad. Dentro de esas doctrinas fundamentales no estaba la Trinidad. Y vale la pena mirar y pensar, ¿por qué Dios escogió para formar su última iglesia, la iglesia para proclamar el último mensaje de misericordia al mundo? ¿Por qué escogió a antitrinitarios y no a trinitarios? Si hubiera escogido a los trinitarios, que supuestamente iban más adelante en la verdad, pero Dios escogió antitrinitarios. ¿Quiénes estarían más en la verdad? Bueno, vamos a estudiarlo. El propósito de este estudio es abrir la mente para un estudio más completo de este tema, con oración, con ayuno, buscando a Dios de corazón para que Él sea el que nos revele la verdad sobre este tema. La palabra Trinidad no apareció oficialmente en nuestras publicaciones sino hasta 1931, 16 años después de la muerte de Elena G. de White. Cuando ya todos los pioneros habían muerto, fue que comenzó a aparecer oficialmente la palabra Trinidad en las publicaciones adventistas, en los fundamentos de la fe adventista, cosa que durante la vida de los pioneros nunca sucedió. La doctrina de la Trinidad fue solamente aceptada dentro del adventismo como una doctrina oficial en 1980. Casi 65 años después de la muerte de Elena G. de White, cuando ya no había restos de ninguno de los pioneros, ni de ninguno de los que aprendieron a los pies de los pioneros, cuando ya no existía ninguno de ellos, es que se pudo cimentar y fundamentar como una doctrina, parte de las 27 creencias fundamentales de ese entonces, las 28 de hoy en día. George Knight, uno de los mayores eruditos adventistas de hoy en día, dice en uno de sus escritos, dijo que si los pioneros adventistas resucitaran hoy, ninguno de ellos sería aceptado en la iglesia adventista. Serían todos defraternizados, porque no creían o no creerían en la segunda doctrina de las creencias fundamentales adventistas y en otras más. Así que eso es para pensar el porqué de ello. Pero miremos en sí cuál es la doctrina de la Trinidad. Anteriormente, la segunda doctrina fundamental de los adventistas se llamaba la doctrina de la deidad. Pero en los últimos escritos, en las últimas publicaciones por internet, ya no dice la doctrina de la deidad, dice la doctrina de la Trinidad. Y dice así como ustedes ven en pantalla: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coexistiendo por la eternidad. Dios es inmortal, todopoderoso, conocedor de todo, superior a todo y omnipresente. Él es infinito y más allá de la comprensión humana, pero conocido por su autorrevelación. Él es siempre digno de alabanza, adoración y servicio por toda la creación. Aunque hay mucho que hablar de todo lo que dice este párrafo, voy a enfocarme en esta hora en forma muy especial en la parte que subrayé. Él es siempre digno de alabanza, adoración y servicio por toda la creación. Lo que dice aquí es que tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, son dignos de alabanza, de adoración, de servicio por toda la creación. Tanto usted puede alabar al Padre como alabar y debe, porque son dignos, según lo que dice este párrafo,
debe alabar al Padre, debe alabar al Hijo y debe alabar al Espíritu Santo en igual forma, de igual manera. Todos merecen la oración, la alabanza, la honra, la oración, porque la oración es un acto de alabanza. Así que usted, si todos son iguales, si todos son exactamente coiguales, son dignos todos de recibir adoración, alabanza, servicio y, ¿por qué no?, de recibir adoración e invocación. Concluyendo, la doctrina de la Trinidad dice que el Espíritu Santo debe ser adorado igual que como se adora al Padre y al Hijo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? No hay un texto en la Biblia en el cual me diga que el Espíritu Santo debe ser adorado. No hay un texto, no hay el ejemplo de ningún profeta o patriarca de la antigüedad en el cual haya elevado alguna oración o súplica al Espíritu Santo. Ningún apóstol ni persona del Nuevo Testamento que haya elevado una oración o un acto de alabanza al Espíritu Santo. No hay ni un versículo en la Biblia que nos diga que el Espíritu Santo deba ser adorado. La Biblia nos enseña cuál es la verdadera oración, cómo es que debemos adorar, cómo es que nos debemos dirigir a Dios. El Señor Jesús enseñó en el Padre Nuestro lo que nos dice Mateo 6:9. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestra alabanza debe ser a nuestro Padre Celestial. Y más adelante en Juan 14, 13 y 14 dice lo siguiente: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La alabanza bíblica, la oración bíblica es al Padre en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesús, yo lo haré, dijo el Señor Jesús. El único intercesor, la única forma de acercarnos al cielo, al Padre Celestial, es a través de nuestro único intercesor, el Señor Jesús. Bíblicamente, las plegarias deben ir al Padre en el nombre del Señor Jesús. Y Apocalipsis 5:13 nos dice cómo es la adoración bíblica. Dice así el texto: y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre, jamás. La adoración bíblica es al que está sentado en el trono, al Padre Celestial y al Cordero. Para ellos debe ser la bendición, la honra, la gloria, la alabanza. Nuestras oraciones deben ir al trono de la gracia, al trono de nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún texto en la Biblia que dé base para que se adore al Espíritu Santo. La única base que se encuentra es en la tradición católica. Y fue en el primer concilio de Constantinopla donde se llegó a la siguiente conclusión: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. La única fuente en la cual se puede basar la adoración al Espíritu Santo es en la aseveración de los padres de la Iglesia del primer concilio de Constantinopla en el año 381. Pero en la Biblia no hay texto que avale la adoración del Espíritu Santo. Pero se pregunta, ¿por qué no adorar al Espíritu Santo si es la tercera persona de la divinidad? Bueno, si somos adventistas, los pueblos del libro, de la Biblia, la palabra de Dios,
La Biblia no dice en ninguna parte que debamos adorar al Espíritu Santo. Así que nosotros con eso nos debe bastar. Nuestra oración, nuestra base de las doctrinas, de la práctica nuestra, es la palabra de Dios. Y en la Biblia no dice que debemos adorar al Espíritu Santo. Y la misma palabra de Dios en Apocalipsis 22 nos dice que no debemos quitarle ni agregarle a la palabra de Dios. Apocalipsis 5:13 nos dice que es al que está sentado en el trono y al Cordero. No dice más. A ellos dos sea la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué no adorar al Espíritu Santo? Porque nosotros debemos adorar y colocar en primer lugar la palabra de Dios por encima de la palabra de los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerden que Caín ofreció un sacrificio y Abel ofreció otro sacrificio. Abel ofreció conforme a la palabra que Dios había mandado. Caín ofreció conforme a lo que le parecía que era lo mejor. Dios miró con agrado al sacrificio de Abel, que obedeció totalmente su palabra y no al sacrificio de Caín. Tenemos el ejemplo de Saúl. El rey Saúl, Dios le dio una orden específica para que hiciera, pero él no la cumplió. Él hizo conforme le pareció a él que era lo mejor, pero por eso, desobediencia, por no hacer conforme a la palabra de Dios, Saúl fue desechado como rey. Hay varios días en la semana. Hay varios días en la semana, pero Dios escogió solamente uno. Todos los días tienen 24 horas, pero Dios escogió solamente uno para orar, el sábado. Cualquiera podría decir, no voy a orar el sábado y el domingo, o voy a orar el martes o el miércoles. No, la palabra de Dios dice que el séptimo día de la semana es sábado de descanso para Jehová tu Dios. En el huerto del Edén habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. De uno de ellos dijo Dios, podéis comer, pero el otro no. Por desobedecer la palabra de Dios, hoy el mundo está lleno de desgracia y de tragedia y de miseria. Pero vamos a mirar ahora en la práctica. En la práctica, ¿por qué no debemos adorar al Espíritu Santo? Con todo el respeto que se merece la tercera persona de la divinidad, con todo el respeto que se merece el Espíritu Santo, vamos a mirar por qué no se debe adorar al Espíritu Santo. Primero que todo, miremos una cita bíblica que está en Salmos 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Dónde está el Espíritu Santo? No hay lugar del universo donde no esté el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo, como Dios es omnipresente en todo el universo. Ministerio de Curación en la página 325 nos dice que Dios es omnipresente. Dice, por medio de su Espíritu, está presente en todas partes. A través del Espíritu Santo, Dios está omnipresente en todos los lugares del universo. Otra cita nos dice que el Señor Jesucristo es omnipresente a través de su Espíritu Santo. No hay lugar del universo, no hay lugar de todas las 100.000 millones de galaxias donde el Espíritu Santo no esté. El Espíritu Santo es el que sostiene la vida. Nada existe si no es por el Espíritu de Dios. Nada existe si no, ni se sostiene, ni se mantiene, si no es por el Espíritu de Dios. ¿Por qué la galaxia del triángulo se sostiene?
¿Por qué la galaxia de la nube de Magallanes se sostiene? ¿Por qué nuestra galaxia, que está en forma de espiral, la Vía Láctea, se mantiene, se sostiene, y los planetas, todas las estrellas giran en la debida forma? ¿Quién la sostiene? ¿Quién está ahí manteniendo el derrotero de cada uno de estos astros? Es el Espíritu de Dios quien hace que esto funcione y que den su ciclo a través del universo de una forma completa, sin que se estrellen, sin que haya una colisión entre el uno y el otro. Todo existe porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios le da vida. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. Dentro de cada cosa que existe en el universo, el Espíritu de Dios trabaja a través de toda la naturaleza, está dentro de toda la naturaleza y permite que la naturaleza se sostenga. Desde la partícula más grande hasta la más pequeña, como lo es el átomo, allí está presente el Espíritu de Dios. Es por el Espíritu de Dios que en el átomo los electrones que giran a velocidades insondables no se estrellan contra el átomo. Si en algún momento se estrellara un electrón contra el núcleo del átomo, habría una explosión atómica, una explosión nuclear. Ocurriría algo así como lo que ocurrió en Hiroshima o en Nagasaki. Pero es el Espíritu de Dios el que no permite que esto se realice. Y los átomos forman moléculas, las moléculas forman todo lo que existe, todos los árboles, todas las plantas, todos los animales, todos los minerales. El ser humano está compuesto de átomos y es el Espíritu de Dios obrando dentro de la naturaleza que lo sostiene y permite que cada una de las partículas, que cada uno de los componentes de nosotros como seres creados funcionen y se mantengan. La Biblia dice en Hechos 17:28, porque en Dios vivimos y nos movemos y somos. El Espíritu de Dios obra desde adentro de la naturaleza. No es una conclusión mía. Hay otros que han llegado a esa conclusión antes. El mismo Van Farrell, en su libro Defendiendo la Divinidad, cuando habla del Espíritu de Dios, dice que el Espíritu de Dios obra desde adentro de la naturaleza. Y es ahí de donde el Espíritu hace que todo viva y que todo funcione a las mil maravillas. No hay lugar del universo donde el Espíritu de Dios no esté. El átomo se mantiene gracias al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trabaja desde adentro de la creación. Pero ahora sí, miremos lo que implica esto. Si tal como dicen los trinitarios, tal como dice la segunda doctrina de las creencias fundamentales adventistas, el Espíritu de Dios debe ser adorado igual que el Padre e igual que el Hijo, entonces nosotros bien podríamos, o nosotros no, los trinitarios deben de adorar al Espíritu Santo donde esté y como esté. Así que se podría adorar al Espíritu de Dios que está en los árboles. Se podría adorar al Espíritu de Dios que está en el aire, o que está en X o Y planta, o que está en el sol. ¿No le suena esto como a raro? ¿No le suena esto a doctrinas que en algún momento se presentaron antes dentro del adventismo? El trinitario bien podría decir, como adora al Espíritu Santo: Espíritu de Dios que está en el aire, ven a mí, lléneme de tu poder. O Espíritu, o abrazar a un árbol y decir: Espíritu de Dios que está aquí en el árbol, hábleme, muéstreme lo que tú me quieres decir en esta hora. ¿Les parece esto correcto? ¿Saben?
El doctor Kellogg dijo que su panteísmo estaba basado en la adoración trinitaria, que cuando él hablaba de que Dios estaba en la naturaleza, estaba hablando del Espíritu de Dios, y que como la doctrina de la Trinidad decía que el Espíritu Santo debía ser adorado, él no había problema en adorar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios donde estuviese. Si él hubiese conocido, si hubiese comprendido la adoración bíblica, que solamente al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria y la alabanza, él nunca se hubiese confundido ni hubiese caído en el panteísmo. La Trinidad reza que todos los trinitarios deben adorar al Espíritu de Dios. La doctrina de la oración trinitaria abre la puerta para el panteísmo. Si usted sigue verdaderamente y es trinitario, debe adorar al Espíritu Santo donde quiera que esté. Así como si el Padre se apareciera ahora, usted se arrodillaría delante del Padre, yo me arrodillaría delante del Padre. Si el Señor Jesús viniese aquí en este momento, yo tendría que arrodillarme y adorar al Señor Jesús. Así como Moisés, cuando el Señor Jesús se presentó en la zarza que ardía y le dijo, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Así nosotros, si se presentara el Padre o el Hijo, deberíamos hacer. Y el Espíritu Santo, tal como lo reza la doctrina trinitaria, debe ser adorado. Si el Espíritu Santo está en un árbol, debería ser adorado. Si somos trinitarios. Porque el trinitario dice que el Espíritu Santo debe ser adorado igualmente como se adora al Padre y como se adora al Hijo. Pero miremos algo más. La oración trinitaria tiene más implicaciones. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos al Señor Jesús mora en vosotros. Así que en toda persona que está buscando de Dios, mora el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que obra desde adentro de nosotros para traernos al Señor Jesucristo, para llevarnos a la salvación, para llevarnos al arrepentimiento. Ahora, si los trinitarios bien podrían, los trinitarios que adoran al Espíritu Santo, como adoran al Padre y como adoran al Hijo, bien podrían adorar al Espíritu Santo que mora en el interior de ustedes y de todos nosotros, los que buscamos a Dios. Un trinitario bien podría adorar al Dios que está en su interior, al Dios Espíritu, como lo llaman. Los trinitarios podrían decir, Dios Espíritu que está dentro de mí, hábleme, habla a mi conciencia, Espíritu Santo, te oro, te alabo, tú estás dentro de mí, por favor escúcheme y hábleme. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Ustedes creen, amigos trinitarios, que hablan de adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Ustedes creen y harían una oración de esas? No, esto es peligroso, esto es nueva era, esto es espiritismo. La nueva era dice que usted puede adorar al Dios que está en su interior. Y que al tener usted al Dios en su interior, usted puede llegar a ser Dios también. Y esto es espiritismo, esto es nueva era.
La adoración trinitaria nos abre la puerta para esa adoración, para la oración de la nueva era, para la oración del espiritismo, para la oración de la iglesia emergente. Ustedes saben del nuevo movimiento que habla de la iglesia emergente, en el cual tienen meditación contemplativa y en el cual comienzan en un estado de meditación, de introspección, para buscar al Dios dentro de ellos mismos. Eso es peligroso. Esos son los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, en una introspección dentro de sí mismo, buscando al Espíritu de Dios que estaba dentro de ellos. Eso es lo que abre la doctrina número 2 del adventismo. Abre la puerta para esas desviaciones. Pero miremos algo más de la implicación de la oración trinitaria. Vamos a colocar un ejemplo. Podríamos colocar aquí a muchas personas que son hombres de Dios, hombres en los que mora el Espíritu de Dios. Podríamos colocar aquí el pastor Esteban Bor. Para mí es un hombre, una eminencia, un hombre con mucha sabiduría, porque el Espíritu de Dios mora dentro de él. Podríamos colocar al pastor David Gates, un hombre de fe, que Dios lo ha utilizado para dar un mensaje maravilloso. Pero voy a colocar aquí a Alejandro Bullón. Alejandro Bullón es para la gran mayoría del adventismo en Latinoamérica el hombre que más ha influenciado, el mayor evangelista, hombre que donde quiera que llega llena estadios de más de 70,000 y 100,000 personas, hombre que cuando predica esto, miles de personas se bautizan. Para el adventismo es un hombre de Dios. En él mora el Espíritu Santo, según ellos. Cuando habla con esa voz maravillosa y tierna, el adventista común y corriente cree que es la voz de Dios hablándole, es el Espíritu de Dios que está dentro de él, hablándole. Literalmente, no está hablando, para el adventismo no está hablando Alejandro Bullón, sino que está hablando el Espíritu Santo que está dentro de él. Si todo trinitario que adora al Espíritu Santo debería arrodillarse delante de Alejandro Bullón o delante de cualquier hombre que esté lleno del Espíritu Santo, porque ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu de Dios. Y si, tal como lo dice la segunda doctrina fundamental del adventismo, el Espíritu Santo debe ser adorado igual que como se adora al Padre y como se adora al Hijo. Entonces, si el Espíritu Santo está presente en esa reunión y está hablándonos a través de uno de estos hombres y hablándole al adventismo a través de Alejandro Bullón, ¿por qué no arrodillarse los adventistas trinitarios y adorar al Espíritu Santo que está dentro de Alejandro Bullón? Incorrecto. Eso no es correcto. No debe ser. Miremos el ejemplo bíblico del apóstol Pedro cuando fue lleno del Espíritu Santo a visitar a Cornelio, y Cornelio se le arrodilló, se le postró a adorar, y él dice: mira, levántese porque yo soy humano como usted también. O recuerden el ángel, los ángeles están llenos del Espíritu Santo. Todo ser que no ha caído, todo ser que es santo, solo es santo porque el Espíritu Santo está dentro de él. Los ángeles son santos, Gabriel es santo porque dentro de ellos está el Espíritu Santo, si no, no lo serían. Juan se fue a arrodillar delante de Gabriel y Gabriel le dice: mira, no lo hagas. Adora a Dios, adora al Padre, adora a Dios, no lo hagas. Todo adventista trinitario debería o debe arrodillarse y adorar al Espíritu Santo que está y se manifiesta en Alejandro Bullón cuando predica. ¿Lo haría usted? Si usted es consistente con la doctrina fundamental número 2 del adventismo, con la doctrina de la Trinidad, debería arrodillarse ante el Espíritu Santo que está en Alejandro Bullón o que está en cualquiera de estos otros hombres
como Esteban Boro, como David Gates o como David Wilson, tal como la gente lo dice. Saben, aquí está la base del catolicismo. Y por eso es que la Trinidad es la doctrina fundamental del catolicismo. Para el católico, el Papa es un hombre de Dios. Para el católico, el Papa Francisco es un hombre en quien mora el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está lleno del Espíritu Santo. Cuando la gente puede decir, el católico puede decir, cuando llega Francisco, llega Dios mismo. Y así lo dicen, así lo creen. Así que ellos se arrodillan y adoran. Pero alguno podría decir, no, no adoramos a Francisco, adoramos al Espíritu Santo que está dentro de Francisco. Es a él a quien oramos. Así como cuando el católico se adora, se arrodilla delante de la estatua y dice, no adoro la estatua, adoro a quien representa esa estatua. Ahora pueden decir, entonces, no adoro a Francisco, no al Papa, sino al Espíritu Santo que está dentro de él. Así que aquí hay base para el catolicismo. Pero miremos de la adoración a María. La Biblia dice que María fue cubierta bajo la sombra del Espíritu Santo. Los católicos dicen, llena eres de gracia, llena del Espíritu Santo, llena totalmente del Espíritu Santo. Así que si el Espíritu Santo está en María, ¿por qué no adorar a María? Si María, dentro de ella está Dios Espíritu, tal como lo dicen los católicos. Aquí hay base para la oración de María. Todos los que llaman santos fueron hombres, según ellos, llenos del Espíritu Santo. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Benedicto XVI, San Juan Pablo II. Toda esta gente fueron llenos del Espíritu Santo, por eso han sido divinizados y por eso se pueden adorar. Por eso el catolicismo los adora. Así que cuando el adorar al Espíritu Santo abre la puerta para adoraciones que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Todo trinitario tiene que ser católico. Católico porque el católico cree en la tradición de los padres por encima de las enseñanzas de la Biblia. La Biblia dice que debemos adorar al que está sentado en el trono y al Cordero. Solamente al Padre, y solamente el Padre y el Hijo deben ser adorados. El catolicismo, la tradición nos dice que debe ser adorado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso está basado no en la Biblia, sino en el primer concilio de Constantinopla del año 381. Todo católico, todo trinitario, todo el que tiene una oración trinitaria es católico, porque acepta la tradición de los seres humanos por encima de la palabra de Dios. Cuando como adventistas cantamos algunos de los himnos, hay himnos muy bonitos, pero hay himnos como uno que dice, ven Santo Espíritu, ven a tu iglesia hoy, llénanos de tu amor y llénanos de tu gran poder, ven a nosotros hoy. Esa es una invocación directa al Espíritu Santo, es una oración antibíblica. La Biblia no dice que debemos adorar al Espíritu Santo. La Biblia dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, la gloria y la alabanza. Miremos otro himno, y hay muchos en el himnario adventista que son adoraciones trinitarias, que son adoraciones antibíblicas, adoraciones al Espíritu Santo que no tienen base bíblica. Hay otro que dice, Santo Espíritu de Cristo, ven y cólmame, lléname de ti, cólmame, cólmame. Espíritu Santo, cólmame. Esa es un tipo de oración que no es conforme a la palabra de Dios. La oración trinitaria
usurpa al Señor Jesús. Si usted puede adorar directamente al Espíritu Santo, si usted puede elevarle himnos al Espíritu Santo, entonces, ¿para qué la intercesión del Señor Jesús? No necesitamos ni del Padre. ¿Por qué no ir directamente al Espíritu Santo y adorarle? No necesitamos ningún intercesor. ¿Para qué pedir al Padre en el nombre del Señor Jesús si podemos directamente al Espíritu Santo y tenerlo a Él directamente? ¿Saben? El pastor Wasburg, un hombre, uno de los pocos hombres, después de que murieron los pioneros, mantuvo en alto y se negó a inclinarse ante la doctrina de la Trinidad. Dijo exactamente esto que estoy diciendo, que la oración trinitaria le quita el puesto al Señor Jesús, le quita la intercesión, porque si usted y yo podemos ir directamente al Espíritu Santo, entonces ¿para qué la intercesión del Señor Jesús? El pastor Wasburg, juntamente con el pastor Benjamin Wilkinson, fueron dos de los pocos de los que conozco que se mantuvieron firmes, y gracias a ellos y a su influencia es que la doctrina de la Trinidad no pudo entrar como doctrina fundamental, sino hasta 1980, cuando ya estos pioneros también, estos hombres que habían oído el evangelio de labios de los pioneros y de Elena G. de White habían muerto, habían pasado ya más de 15, 20 años de la muerte de ellos, entonces ya se pudo establecer totalmente la doctrina de Trinidad dentro del adventismo. Pero hagamos un repasito otra vez de todo lo que hemos dicho. La oración trinitaria abre la puerta al panteísmo, al chamanismo, porque si usted puede dirigirse al espíritu que está en el árbol, ¿no hacen así los chamanes? Los chamanes cuando quieren buscar un remedio, van al árbol y le piden: espíritu del árbol, muéstreme cuál es el remedio más especial para el cáncer. Y el espíritu que está en el árbol le habla. No sé qué espíritu le hablará, pero no es el Espíritu Santo. Pero aquí se abre la puerta para una oración chamánica, para el panteísmo. La oración trinitaria hable para la nueva era. Si el Espíritu está dentro de mí, ¿por qué no hacer una introspección y entrar a una meditación dentro de mí mismo? Poner la mente en blanco y orar al Dios interior que está dentro de mí y decir: Espíritu que está en mí, ven, lléname y obra en mí y háblame a mí. Eso es pura nueva era. Eso es espiritismo. Eso es adoración jesuita, adoración de los ejercicios espirituales, la oración de Ignacio de Loyola. La oración trinitaria abre el camino para ello, abre el camino para la oración de María, abre el camino para la oración de todos los santos, abre el camino para la oración del Papa. Y nosotros hemos hecho muchos papas dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Aún colocamos y nos la pasamos más oyendo a los seres humanos que yendo directamente a la palabra de Dios, yendo a la palabra y escudriñando. Pocos bereanos hay en este planeta. La gran mayoría son papistas que buscan a que un hombre sea el que hable, el que estudie, y los otros simplemente oyen y comen lo que el otro hombre dice, y a todo lo que ese hombre diga, amén, amén. Pues la oración trinitaria abre la puerta para la oración del Papa y de los papas que nosotros hemos creado. Abre la puerta para la inmortalidad del alma. Esto no lo dije antes y lo tengo en remojo. Hablando por lo menos de María. Para María, María está llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es Dios, ella no puede morir porque tiene a Dios dentro de ella. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Así que si María tuvo al Espíritu de Dios, María no pudo morir. María es inmortal. Aquí se le abre la puerta para el Espíritu, para la inmortalidad del alma a través de la adoración trinitaria.
Vale la pena que lo sigamos estudiando. La doctrina de la Trinidad abrió las puertas para que la Iglesia Adventista fuese aceptada dentro del Concilio Mundial de Iglesias, donde en el concilio ecuménico hablo. Por eso Beach pudo ir y llevar la medallita de oro al Papa, porque primero la Iglesia tuvo que aceptó la doctrina de la Trinidad. Por eso ganó un Dios, puede andar en el círculo, en los círculos ecuménicos y codearse con el Papa, porque primero tuvo que aceptar la doctrina de la Trinidad. Ningún cristiano que no sea trinitario puede estar en comunión con el catolicismo y en los concilios ecuménicos. Pero la oración trinitaria abre la puerta para la unión con todas las iglesias, aún con las iglesias paganas. Ha abierto las puertas para la unión, abre las puertas para la unión con el hinduismo, con el budismo, con el animismo del África, con los musulmanes y con muchos otros. Porque, bueno, los de la nueva era, los hindúes, adoran a la Madre Tierra, al Espíritu que está en los aires, y se adoran a ellos y el católico adora al Espíritu Santo. El católico dice es que ellos no tienen la luz que tenemos nosotros, pero están adorando al mismo Dios. Estamos adorando al mismo Espíritu. Así que es lo mismo adorar a la Madre Tierra, a Gaia, que adorar al Espíritu Santo. Así que aquí hay puente de unión para la oración con las demás iglesias. Con el animismo, los animistas adoran el Espíritu que está en los árboles, en los animales. Y la oración trinitaria abre la puerta para una oración que no es correcta. La Biblia dice que solo la oración es para el que está sentado en el trono y para el Cordero. Así que, bueno, hemos llegado al final. Este servidor es un estudiante de la palabra de Dios. Quiero y he traído estas aseveraciones para ponerlas al alcance de todos, al escudriñamiento de todos. Si en mí hay algo que está equivocado, si me muestran con la palabra de Dios que tengo conceptos equivocados, estoy dispuesto a retractarme. Prueben con la Biblia que el Espíritu Santo debe ser adorado y yo tendré que aceptar la oración trinitaria. La Biblia me dice que solo al que está sentado en el trono y al Cordero es la oración y me baso en ello. Pero si me muestran lo contrario, tendré que aceptarlo. Y estoy trayendo esto no con el propósito de crear más polémica, sino con el propósito de llegar a la unidad en la verdadera adoración, en la unidad en la oración bíblica, en la unidad en la oración que vamos a tener ustedes y yo. Si por la gracia de Dios nos mantenemos firmes, porque Dios está haciendo todo para salvarnos, a esa oración que tendremos cuando estemos allí delante del trono. Allí, en compañía de todos los seres celestiales, en compañía de los 4 seres vivientes, en compañía de los 24 ancianos, en compañía de los millones y millones de ángeles, en compañía de los seres de los mundos que no han caído, en compañía de todos. Como lo dice Apocalipsis 5:13, y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y a todas las cosas que en ellos están diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la honra, sea la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre jamás. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Usted se pregunta dónde está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en toda la creación, en todos los seres creados, en todos los ángeles, en
todos los seres de los mundos que no han pecado, en todos los redimidos de todas las edades. Allí estará el Espíritu Santo, y a través de nosotros el Espíritu Santo, que es el único que nos hace exclamar la verdadera oración, porque nadie puede decirle al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Allí desde adentro de nosotros es el Espíritu Santo el que clama al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la honra y la gloria y la oración por siempre jamás. El Espíritu Santo es alter egocéntrico, no se adora a sí mismo. La adoración es al que está sentado en el trono y al Cordero. Yo quiero que todos estemos allí, que ustedes y yo estemos allí. Y si estoy equivocado, les pido, por favor, háblenme, escríbenme, comuníquense conmigo, muéstrenme en que estoy equivocado, compartamos conocimiento, compartamos la experiencia de lo que ustedes están aprendiendo, lo que estamos aprendiendo a través de la Biblia, y unámonos, lleguemos al aposento alto y unámonos todos en la oración verdadera, en la alabanza, para poder estar allí sobre el mar de vidrio, en el monte de Sión, cantando el cántico de Dios y del Cordero. Es hora de subir al monte del Carmelo, apreciados hermanos, apreciados adventistas. ¿Hasta cuándo claudicaremos? Si la doctrina católica de la Trinidad es la correcta, id y adorad conforme a ella, conforme a lo que dice el Concilio de Constantinopla, dijo en el año 381. Pero si ustedes creen en la oración bíblica, en la oración de Apocalipsis 5:3, y creen que la oración solamente es para el que está sentado en el trono y para el Cordero, adoremos de esa manera. Pidámosle a Dios el Padre, tal como lo dice la Biblia, pidámosle al Padre Celestial, todo lo que pides al Padre en mi nombre yo lo haré. Pidámosle a Dios el Padre, a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, que nos dé su Espíritu Santo, su presencia en nuestra vida, para que queme todo nuestro pecado, para que queme toda nuestra maldad, para que queme toda nuestra mundanalidad, para que queme todo el vino de Babilonia que haya en nuestras creencias. Y de esa manera podamos ser quemados totalmente por el fuego celestial en el altar del holocausto. Y de esa forma seamos limpios, puros, y nuestro cuerpo esté dispuesto para que en la forma masiva, a granel, el Espíritu Santo, la lluvia tardía, nos tome y nos imbuya de la presencia de Dios, y obre en nosotros, y la lluvia tardía nos lleve con sedes, con semblante iluminado, yendo de un lugar a otro, predicando la palabra de Dios y proclamando que el Señor Jesús viene pronto. Sí, ven, Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Feliz día para todos. Amén.